se dan de manera simultánea. De modo tal que el número de equivalentes de la sustancia que se oxida y que se reduce son iguales, ¿no? El número de equivalentes. Entonces, un poco más sobre la electroquímica. Es una rama, una ciencia de la química que se relaciona con la interrelación de lo que es los efectos de la corriente eléctrica con respecto a las reacciones químicas, ¿no? La electricidad y sus efectos en un proceso de reacción química. Entonces, y esto ya viene más o menos de los años de 1830, ¿no? Cuando ya Mr. Faraday hacía cosas tremendamente importantes que hasta ahora se siguen pues aplicando, ¿no? Una gran parte de este campo trata del estudio de cambios químicos causados por el flujo de corriente eléctrica, así como también la producción de la energía eléctrica por reacciones químicas, ¿no? Los que estamos en la segunda parte de este trabajo que les he dejado está la parte de el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde justamente pasa por esta segunda parte en el término en relación a la electroquímica. Obtenido el hidrógeno puede actuar en una celda de combustible y finalmente generar energía eléctrica y como subproducto generar agua. Bueno, el hidrógeno como tal tiene para muchas otras aplicaciones, ¿no? Entonces, muchos factores pueden afectar el curso de una reacción electroquímica, es decir, el proceso anódico, el proceso catódico, pueden estar influenciados por varios factores que pueden impedir que el proceso se desarrolle de una manera constante. Entonces, en general, la corriente o la velocidad de una reacción sobre el electrodo se gobierna por la velocidad de los procesos que se lleva a cabo cuando hay una diferencia de potencial lo suficientemente grande como para sostener la electrólisis. Estos procesos que se involucran durante un proceso electroquímico se relacionan uno con el transporte de masa, ¿no? La transferencia de masa, por ejemplo, de la especie oxidada, se desarrolla desde el grueso de la concentración de la solución hacia la superficie del electrodo. La especie oxidada se va a mover hacia el electrodo, en este caso, hacia un cátodo. Esa es una etapa. Otra etapa es la transferencia electrónica, ¿no? La transferencia electrónica que se da en la interfase solución sólido. En ese caso, tenemos el electrodo, una fase sólida, y la especie oxidada, si estamos hablando de la etapa de oxidación, perdón, del proceso catódico, va a estar en una condición acuosa, si es que esa es la situación, o puede ser también que esté en una condición, en una solución orgánica, ¿no? Hay una transferencia electrónica. Y justamente esta transferencia electrónica, al estar entre dos fases, acuosa y sólido, es por eso que estos procesos electroquímicos son heterogéneos, ¿no? Digamos, en contraste con lo que sucede en una reacción química convencional en un reactor, donde la reacción química se desarrolla en todo el reactor, mientras que acá el proceso de interés solamente se desarrolla en los electrodos, ¿no? Entonces, las reacciones químicas que preceden a la transferencia electrónica, puede ser un proceso, por ejemplo, homogéneo, protonización, dimerización, heterogéneo, descomposición catalítica sobre la superficie de un electrodo. Esto de descomposición catalítica es también una aplicación muy importante de la electroquímica si nosotros lo vinculamos con el tema
remoción, destrucción de compuestos orgánicos que pueden ser tóxicos, ¿no? Es muy importante eso. O también procesos de esta naturaleza pueden servir para hacer síntesis, en este caso una electrosíntesis de sustancias sobre la superficie de un electrodo. Una gran mayoría normalmente de cosas que se suelen mostrar en la electroquímica son pues la producción de metales, ¿no? La producción de metales, pero hay muchos otros procesos que hoy en día se desarrollan sobre la superficie de un electrodo para desarrollar nuevos productos. Otras reacciones superficiales también pueden suceder durante un proceso electrolítico, como por ejemplo una adsorción. Puede darse también una desorción o podría darse también una cristalización. En ese caso estaríamos hablando una reducción de cationes que pueden ser de cobre, níquel, oro, plata, zinc, etcétera, ¿no? Entonces, este libro que está acá, espero que ya lo han bajado, ¿no? Este libro, Electrochemical Methods, es un libro espectacular de Alan Barr. En la facultad está este libro que logramos comprar hace mucho tiempo. Es muy bueno, pero también se puede bajar ahora. Este esquema, fíjense ustedes, este esquema es muy importante en un proceso electroquímico. En un proceso electroquímico, cuando tenemos ya una diferencia de potencial que se está aplicando y hay un movimiento iónico en la solución, podemos tener, por ejemplo, una especie oxidada en el seno de la solución, y esta especie, debido a su carga positivo, va a empezar a moverse, a viajar hacia el electrodo. Su objetivo es alcanzar este electrodo de esta especie. Sin embargo, muchas cosas pueden suceder en ese viaje de esta especie oxidada. Lo mismo es para la especie reducida, ¿no? Puede haber reacciones químicas, por ejemplo. La especie oxidada puede interactuar con el solvente, por ejemplo. Podría interactuar con otra especie similar u otra especie distinta en el medio y generar una especie que acá lo hemos puesto, que está como O, un apóstrofe. Entonces, esta especie es la que va a llegar hacia el electrodo y no la especie que estábamos inicialmente pensando, ¿no? Entonces, esta especie puede absorberse sobre el electrodo y por eso acá se tiene una especie con esta rayita absorbida, que es la especie que estaría generando la transferencia electrónica, ¿no? En este caso estaría ganando electrones, bueno, para convertirse en una nueva especie reducida. Entonces puede haber una absorción y puede haber una desorción. La transferencia electrónica va a permitir que haya una nueva especie, ¿no? Una nueva especie reducida que también podría absorberse y desorberse. Y bueno, como producto de la desorción, esta nueva especie también va a viajar hacia el seno de la solución. Y como esta es una especie distinta a la especie de partida, esta especie podría tener varias situaciones que se pueden relacionar con ella. Por ejemplo, podría ser un gas, podría ser una fase metálica, podría ser el resultado de tener una sustancia disuelta en la solución. Entonces, varias cosas pueden pasar con respecto a este R. Muy bien, entonces la interfase reactiva son aquellas donde las reacciones químicas
finalmente ocurren, ¿no? Y eso es en la fase metal electrolito, es decir, en una condición heterogénea. Todas las reacciones electroquímicas son de naturaleza heterogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fase sólida, puede ser, esta fase sólida no necesariamente es un metal, ¿no? No necesariamente es un metal. Esto puede ser, por ejemplo, una fase metálica que tiene incorporado superficialmente un óxido, un óxido. Y pueden ser óxidos simples o podrían ser óxidos muy complejos, ¿no? Que se hacen, que se desarrollan sobre una superficie metálica para que pueda actuar como, por ejemplo, un catalizador, ¿no? Pero que va a funcionar bajo una diferencia de potencial. Entonces, en muchos casos, esto puede ser, por ejemplo, cobre, podría ser oro, pero en otras circunstancias esto podría ser grafito. En otras circunstancias, esto podría ser, por ejemplo, titanio, titanio, que está revestido con una película de platino, platino titaniado. Y eso se hace, por ejemplo, para llevar a cabo reacciones que en otras circunstancias sería difícil llevarlo a cabo, porque tener electrodos de platino es sumamente caro, ¿no? Pero se puede hacer sobre titanio, y el titanio que contiene en su superficie una película de platino. Entonces, muchas cosas pueden, digamos, estar en torno a esta fase sólida, ¿no? A esta fase sólida. Entonces, las variables electroquímicas dentro de los procesos son de dos tipos. Tenemos variables electroquímicas y las variables que están relacionadas con la composición del medio. La composición del medio juega un papel muy importante, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la concentración de cobre que podemos tener en una solución, nosotros podemos obtener este cobre que ustedes ven acá, una plancha de cobre, o podríamos obtener cobre en polvo y no una película, ¿no? Eso va a estar sujeto a la concentración del cobre en una solución. Entonces, las variables electroquímicas no son muchas, pero son trascendentales dentro de este campo, ¿no? Por ejemplo, la densidad de corriente. La densidad de corriente está vinculada al voltaje que se aplica entre los electrodos, a la diferencia potencial. También está la agitación y la temperatura. Esos tres factores son importantísimos en un proceso electroquímico. Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Las variables que están relacionadas con la composición son varias, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza del electrolito. Podemos tener una solución donde el catión de interés que queremos, por ejemplo, reducir, puede estar en una solución acuosa como podría ser, por ejemplo, sulfato de cobre, sulfato de níquel, pero también podría estar en una solución del tipo cianurado. Una solución cianurada va a tener a este catión en un complejo. Y tenemos dos situaciones distintas, ¿no? Un mismo catión en una solución, en un caso donde el catión está libre en la solución, rodeado de agua, y en otro caso donde el catión está de interés, está en un medio, en una molécula altamente acomplejada. Entonces, en ambas circunstancias,
el rendimiento del proceso va a ser totalmente distinto, ¿no? Y estamos hablando de rendimiento que podrían ser con respecto al cobre, por ejemplo, como sulfato, un 50% de rendimiento. Entonces, la naturaleza del electrolito resulta siendo sí importante. También el nivel de acidez, ¿no?, de la solución. Hay soluciones que pueden trabajar perfectamente en un nivel de pH ácido, pero en un rango muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, 4.5. Y fuera de esos rangos, el resultado no es, digamos, adecuado. También la concentración iónica, el poder de penetración. En muchos procesos se usan agentes aditivos, ¿no?, con la finalidad de poder mejorar la calidad de una película metálica que progresivamente se va desarrollando y podemos tener una plancha finalmente, ¿no?, pero bajo la misma composición. Entonces también puede haber filtración, etcétera. Entonces vamos a intentar analizar esto con la finalidad de que pueda quedar bastante claro para ustedes estas variables que están relacionadas, por ejemplo, con la extracción de cobre, ¿no?, producción de cobre o producción de plata, producción de oro, como en Yanacocho, por ejemplo, ¿no? Imagínense sacar oro así. Muy bien. La densidad de corriente. La densidad de corriente se relaciona con la intensidad, el flujo de energía eléctrica que está pasando, dividido por el área del electrodo, que podría ser el área del ánodo o el área del cátodo. Entonces, este parámetro de densidad de corriente, por lo general, en una tesis, lo que se busca es determinar este valor, densidad de corriente. ¿Por qué? Porque la densidad de corriente es un parámetro que va a influenciar en la velocidad del proceso, va a influenciar en la eficiencia de la corriente, va a influenciar en la selectividad del proceso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, varios cationes con una densidad de corriente apropiada, podemos extraer uno y no otro, ¿correcto? Un metal y no otro. El consumo específico de energía, así como también la velocidad de corrosión del electrodo, ¿no? Son varios factores que están vinculados a este factor densidad de corriente. Por ejemplo, yo les he pasado un artículo ahí en su correo, ya lo deben tener. Nosotros podemos intentar remover, por ejemplo, a ver, DQO, aceites y grasas de una solución acuosa, de un efluente. Entonces, nosotros no sabemos qué corriente vamos a aplicar, pero sí podemos ir progresivamente aplicando densidades de corriente o intensidades y luego determinar la densidad, que es ya muy sencillo, porque en la geometría conocemos del electrodo y por lo tanto podemos saber su área. Entonces, en la medida que aplicamos distintas corrientes, vamos a tener distintas densidades de corriente. Entonces, para una densidad de corriente fijada que sostiene el proceso electrolítico en el tiempo, podemos hacer mediciones bajo un programa ya establecido, por ejemplo, extraer muestras cada 10 minutos y ver cómo se comportan los distintos parámetros de ese efluente.
Entonces, podría ser, ¿no? Con una corriente 1, en 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, cómo es o cómo está cambiando, por ejemplo, la remoción de aceites y grasas, y eso ya es por un análisis. Cómo se está comportando la turbiedad, también es por un análisis. Entonces, vamos cambiando paulatinamente con algún criterio esta corriente y la densidad de corriente. Por ejemplo, podemos tomar una decisión, vamos a ir incrementando un 20% la corriente y volvemos a repetir la extracción de la solución en los mismos tiempos para ir comparando. Y así hasta buscar una corriente y una densidad que sea la más adecuada para el proceso. Y uno se preguntará, pero ¿qué cosa es que sea más adecuada? Podría ser que utilice una densidad corriente donde haya una remoción de 90% del contaminante de interés, pero que la solución se calienta a 80 grados, eleva su temperatura a 80 grados. Y, y eso no sería bueno, ¿no? Porque significa que la corriente, al estar pasando, fluyendo a través de un medio que tiene una resistencia natural, se está convirtiendo en calor. Entonces, la solución se ha calentado demasiado, ya está a punto de hervir y no sería bueno, ¿no? No sería bueno. Y peor, si quisiéramos hacer un artículo científico con eso, pues bueno, nadie nos aceptaría, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos utilizar de la manera más óptima la, la energía y inevitablemente, por ejemplo, en este caso que comento, va a haber un incremento de la temperatura, pero no tan grande, ¿no? Podríamos aceptar de repente hasta 40 grados, ¿no? Que se caliente la solución, que va a ser inevitable que eso suceda, porque la corriente está fluyendo a través de un medio que tiene una resistencia natural, ¿no? Aquí en esta imagen, o sea, el objetivo final de un proceso electroquímico va a ser determinar esta densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente que, digamos, remueve el, el mayor porcentaje posible del contaminante que se está estudiando, por ejemplo. O podría ser en general una electroposición de un metal. Entonces, ver en qué densidad de corriente se está desarrollando la mayor, eh, la mayor formación de espesor de la película metálica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el espesor podría ser de interés para atenuar la corrosión del metal base. Entonces, queremos tener un espesor importante y queremos alcanzarlo digamos, en un tiempo prudente. Y eso podría ser, por ejemplo, con películas de zinc, por ejemplo, ¿no? Que se suele usar mucho para proteger estructuras ferrosas. Aquí en esta imagen se puede ver, este es un potenciostato y esta es una celda que se llama celda de 13 electrodos. Entonces, aquí se puede ver unas curvas, que es una curva de voltametría cíclica, se llama eso. Entonces, en esta celda de 13 electrodos tenemos un ánodo y un cátodo y un electrodo de referencia, que es por lo general plata, cloruro de plata, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, para estudiar acá algunas situaciones importantes que podrían ser soluciones orgánicas, por ejemplo, ¿no? Se hace variar el potencial a una cierta velocidad que en muchos de esos casos ya están establecidos, están normalizados y podemos hacer variar, por ejemplo, por solamente dar una idea, entre 0 y 2 voltios y podríamos ir, por decir, a 0.01 voltio por segundo. Entonces, eso lo regulamos y el voltaje aumenta progresivamente.
Entonces, si estamos estudiando el proceso de oxidación, por ejemplo, de esa especie, entonces vamos a ir registrando cómo se desarrolla la curva para ese proceso anódico. Y cuando llega a 2 voltios, el proceso automáticamente se va a invertir y el que era ánodo se va a convertir en cátodo y el que era cátodo se va a convertir en ánodo. Entonces la reacción se comienza a invertir y se pueden obtener una curva de oxidación y una curva de reducción. Y podríamos inicialmente pensar que ambas curvas van a coincidir, ¿no? Pero, por ejemplo, no necesariamente sucede eso. Puede haber desfases. Una serie de procesos podrían suceder como consecuencia de ganancia o pérdida de electrones durante este cambio de potencial que va intentando generar una reacción de oxidación o una de reducción, ¿no? Este potenciostato es muy útil para estudiar esos casos, ¿no? Entonces, la fuente de poder, pues puede ser, depende de lo que estemos estudiando, ¿no? Podríamos tener una fuente de poder que sea de 1 amperio, ¿no? De capacidad, y que sea hasta 30 voltios, por ejemplo. Otros pueden ser de 5 amperios, otros pueden ser de 10 amperios con 30 voltios. Pero esto es a nivel de laboratorio, ¿no? Pero a nivel de industria, podríamos tener una fuente de poder que tiene pues 100.000 amperios, ¿no? 100.000 amperios de corriente. En el caso de Cajamarquilla, por ejemplo, ¿no? Para obtención de zinc, es literalmente una casa, ¿no? Una casa de 2 pisos o 3 pisos es la fuente de poder, muy grande. Entonces, la densidad de corriente, por ejemplo, de algunos procesos, eh, podrían ser, por ejemplo, dentro de lo que es la industria galvánica, para poder aplicar una película metálica sobre un objeto, que podría ser sobre un objeto de cobre, podemos aplicar cobre y hacerlo crecer, ¿no? Sobre un objeto de cobre podríamos aplicar plata, por ejemplo. Sobre un objeto de cobre podríamos aplicar níquel, por ejemplo. Entonces, para que ese proceso pueda llevarse a cabo, nosotros necesitamos generar la remoción de impurezas de la superficie. ¿Y qué impurezas podríamos tener? Por ejemplo, óxidos, grasas, aceites. Cuando yo me refiero a grasas, aceites, no me refiero a algo así como que esté untado sobre la superficie, para nada. Por ejemplo, usted tiene un lapicero, ahí el lapicero que tiene en la mano, sobre la superficie de ese lapicero hay grasa, ¿no? Hay grasa que puede ser propio de la grasa que está en nuestras manos, ¿no? Entonces, esa grasa eh, podría generar un impedimento de que haya una correcta adherencia durante la reducción del metal. Entonces, si no hay una correcta adherencia, lo que podemos tener finalmente es un desprendimiento de la película. Por ello es necesario acondicionar la superficie, ¿no? Eliminar aceites, eliminar grasas, y para eso se tiene que hacer lo que conocemos con el nombre de un desengrase electrolítico, ¿no? Con una solución adecuada podemos eliminar aceites y grasas, que pueden ser de materiales ferrosos o materiales no ferrosos. El desengrase anódico, que normalmente se suele añadir a materiales ferrosos, están entre 8 a 10 amperios. Y el desengrase catódico entre 6 a 8 amperes por decímetro cuadrado. Entonces, en este proceso anódico, cuando se eliminan aceites y grasas, ¿qué se genera? Se generan reacciones entre aceite y la soda cáustica. ¿Saben ustedes cómo se llama esa reacción entre un aceite y la soda cáustica? Se produce un jabón y se produce glicerina.
¿correcto? Entonces, ese esa Saponificación. Por eso. saponificación, exacto, ¿no? Se va a generar un jabón y se va a generar eh, glicerina. O sea, la solución, después de un tiempo de uso, la solución ya va a estar, habrá perdido su capacidad. Y bueno, normalmente a escala industrial estas soluciones se cambian y se vuelve a preparar otra. Entonces, podemos aplicar, por ejemplo, películas de zinc a un objeto de hierro, ¿no? El zinc, por ejemplo, está entre 2 a 4 amperios por decímetro cuadrado. El zinc, en ese caso, el zinc está en un medio acomplejado, cianurado. Lo mismo sucede con el cobre alcalino, es una solución cianurada, está entre 1 a 2 amperios por decímetro cuadrado. Y alguien me dice, oye, pero ¿podemos aplicar 5? Sí, puedes aplicar 5. Para el cobre, ¿puedes aplicar 4? Sí, puedes aplicar 4, pero la respuesta que esperas no es la adecuada. Entonces, estos ya lo hemos estudiado y esas son las densidades de corriente que se deben aplicar para poder obtener una película fina, que tenga adherencia, que tenga cohesión, que tenga presentación, o sea, donde no hay asperezas, no hay rugosidades. Por ejemplo, en una solución de cobre, que es una solución ácida, similar a cómo se obtiene estos procesos desde una solución de sulfato de cobre, es una solución ácida. Esta solución ácida, para obtener una película metálica, eh, se puede aplicar entre 1 a 6 amperes por decímetro cuadrado. Estamos hablando hasta entre 100 a 600 amperios por metro cuadrado. Pero para poder aplicar, digamos, a esta solución de cobre ácido, tiene que tener el nivel de ácido sulfúrico adecuado. Tiene que tener un nivel de conductividad. Porque si la conductividad cae, como consecuencia de no tener suficientes iones en el medio, entonces no podemos aplicar intensidades de corriente elevadas y el proceso es un poco lento, ¿no? Hay películas metálicas que se pueden obtener, por ejemplo, con níquel, ¿no? El níquel podría ser un níquel que sea brillante, que sea mate. Níquel negro también se puede hacer, ¿no? Y más o menos todas estas soluciones están entre 2 a 6 amperios por decímetro cuadrado. El níquel se puede aplicar sobre una película de cobre. Y sobre una película de níquel podríamos aplicar otras películas dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no? De modo tal que podemos tener un sándwich de películas, como por ejemplo que pueda servir como una presentación final, ¿no? El níquel mate es muy, muy bonito. Hay un níquel negro que es espectacular también, que se usa mucho para industrias luminarias y otras aplicaciones, ¿no? Lo mismo podemos tener con la plata, ¿no? La plata tiene un rango muy pequeño también de densidad de corriente, entre 1 y 2, ¿no? Amperios por decímetro cuadrado. ¿Podemos aplicar más? Usted tiene la potestad de aplicar más, pero la respuesta no es la adecuada. Cuando se aplica más de 2, se obtiene una película metálica que no tiene brillo. Si se intensifica más la densidad corriente sobre los bordes de los objetos, se obtiene una especie de plata reducida, pero como polvo, ¿no? Entonces, cuando lo lavas, se retira la plata con facilidad, ¿no? Entonces, no ha habido adherencia, ¿no? Correctamente. Es como si fuese arena depositada en los bordes de un objeto. Si tenemos una placa, por ejemplo, como digamos, imaginemos que este color naranja y color lila fuese una placa, cuando se intensifica más la corriente en los bordes, va a haber un crecimiento de la película, va a tener un espesor mucho más grueso que lo que está en el centro. Pero
aquí se pueden producir acumulaciones, ¿no? Reducción del cation respectivo y eso ya le hace perder valor a un objeto, ¿no? Porque ya se produce como una acumulación de granos, pero que ya no tiene presentación el objeto y por lo tanto también puede ser punto de corrosión, ¿no? Hay dos tipos de cromos que se pueden aplicar a nivel mundial. Uno de ellos es el cromo decorativo. Fíjense ustedes que se puede aplicar entre 15 a 20 amperes por decímetro cuadrado, en promedio unos 20 amperes por decímetro cuadrado. Esto es lo que están, por ejemplo, en muchos objetos de uso doméstico, adornos, en carros, en parachoques, etcétera, ¿no? Es una película metálica sumamente usada en la industria metal mecánica, ¿no? En la industria automotriz, en la industria de la aviación. Otro tipo de película de cromo es la que se conoce la película de hard chrome, película de cromo de alta dureza, que son justamente para aplicaciones de ingeniería, donde hay una fricción importante, ¿no? Ejes, donde hay rotación de algún eje, ¿no? Y ahí la densidad de corriente es mucho más, digamos, el rango es mucho más amplio, ¿no? 30, 60, 50 en promedio, ¿no? 50 en promedio. Mi tesis de ingeniería fue en este tema, ¿no? Hard chrome. Bueno, yo no lo hice en la uni porque en ese entonces ni idea tenían de la uni, eso yo para ese entonces era aún un estudiante, pero yo ya trabajaba para una firma alemana aquí en Perú que representaba a la firma Eschlota y ahí pude hacer todo el desarrollo experimental del trabajo, ¿no? El, el estaño, el estaño se puede hacer también de un medio ácido y de un medio alcalino. Es muy bajo también su rango de densidad entre 1 a 2, ¿no? En promedio puede ser 1.5. El estaño, o sea, ¿para qué se puede aplicar el estaño? Si ustedes van a Metro, por ejemplo, van a encontrar objetos de uso doméstico que pueden ser para, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Mm, Objetos que tienen que ver con contacto con alimentos, con carne, por ejemplo, para triturar carne, ¿no? Para eh, extraer jugo de la naranja, ¿no? Hay de plásticos, ¿no? Pero el estaño es un metal eh, excelente para el contacto con alimentos, leche, carne. No contamina a los alimentos, ¿no? También tiene otras aplicaciones como puede ser para mejorar la conductividad de la superficie de un metal y ayudar digamos, al flujo de energía eléctrica. Antes de la pandemia, creo que fue el 2019, ahí hubo dos sustentaciones de tesis. Una chica sustentó un tema de incorporación de cobalto sobre el estaño, ¿no? El estaño es un metal suave, blando, pero se puede mejorar sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno, yo sugerí a estos jóvenes que le apliquen, en este caso, de estaño, cobalto, una dosis de cobalto, y se fue estudiando un rango de concentraciones de las soluciones y cómo se comportaba el nivel de cobalto en la aleación binaria que se formaba, ¿no? Lo mismo sucedió con el níquel, ¿no? El níquel también le aplicamos una dosis de cobalto para mejorar su resistencia mecánica, por ejemplo, de fricción, ¿no? Dureza. En ambos casos mejoraba tremendamente la dureza. Bueno, aquí se puede ver también cómo
eh, el pH de un medio, de una solución, puede variar cuando el proceso electrolítico transcurre en el tiempo, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo este pH está afectado dependiendo del tipo de electrodo que se esté usando, ¿no? Aquí hay dos electrodos, aluminio y hierro. Entonces, cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, acá las que están punteadas muestra el comportamiento del pH con respecto al hierro, ¿no? Con respecto al aluminio, el cambio, digamos, el pH es un poco más estable que con respecto al hierro. Esto fue de una publicación que hicimos en esta revista, el 2020. Y creo que esa es la que les he enviado ahora, ¿no? Ahora, la intensidad de corriente, pues está vinculado directamente con la ley de Faraday, ¿no? Donde tenemos esta relación, el peso de, de una especie que se ha reducido, que puede ser un metal, por ejemplo, está directamente relacionado con la conductividad equivalente, intensidad y tiempo. Fíjense, todo proceso es teórico y todo proceso tiene una eficiencia, ¿no? Entonces, si afectamos por la eficiencia, vamos a tener el peso experimental, ¿no? Este es una constante característico de cada especie. Una especie puede tener uno, dos o tres Ks, ¿no? Constantes. Eso dependerá de su nivel de oxidación, ¿no? El cobre puede tener, por ejemplo, estado de oxidación 1, 2. Entonces puede tener dos valores de K, pero no es que yo aquí voy a aplicar los dos valores, ¿no? Eso va a depender de qué tipo de solución esté usando, ¿no? Si estoy usando una solución, por ejemplo, o estoy trabajando con una solución de sulfato de cobre, ahí la valencia es 2, ¿no? Pero si estoy trabajando el cobre en una solución acomplejada, cianurada, ahí la cosa es 1. Entonces, a partir de esta expresión que está acá, o de esta, podemos definir, por ejemplo, el espesor teórico y el espesor experimental. Y podemos medir esos espesores, ¿no? Entonces, el espesor, fíjense ustedes, la masa va incrementando con el tiempo, porque esta es una constante. Para una intensidad dada, esta es una constante. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, vamos a ir obteniendo mayor masa con respecto a esa especie. Y por lo tanto, a partir de esta especie, si nosotros lo dividimos a esto entre la densidad, entre el área, vamos a tener el espesor, ¿no? Vamos a tener el espesor y va a estar también vinculado a el tiempo. Mayor tiempo, mayor espesor. Y estas películas que están acá están gobernadas ya por las normas ASTM, qué espesores deberían de tener el zinc, por ejemplo, o el níquel, dependiendo del medio donde ese objeto en particular va a ser empleado para que tenga una resistencia frente a la corrosión adecuada. Están normalizadas. Muy bien. Vamos a avanzar esto. Bueno, aquí podemos ver el voltaje que se está aplicando a un proceso, y uno lee acá el voltaje, pero ese voltaje está influenciado o es el resultado de varias cosas, ¿no? ¿Qué cosa es ese voltaje? La diferencia de potencial entre los electrodos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, esto fue de un trabajo que hicimos el año pasado. Aquí tenemos zona, esta es la zona, a ver, esta es la zona catódica y esta es la anódica y esta es la zona catódica. Entonces,
aquí entre estos electrodos, entre estos dos polos, hay una diferencia potencial. Y aquí están los cables, ¿no?, que están conectados a una fuente de poder, que acá no figura. Y esta solución es una solución que real, es un efluente que tiene alto contenido de alcohol. Entonces, la diferencia potencial que se aplica es el resultado del potencial que hay en el ánodo, en el cátodo, los sobrepotenciales que se generan, la caída óhmica, o sea, debido a la resistencia del medio, el electrolito. Puede haber también caída óhmica dependiendo si hay membranas, por ejemplo, ¿no?, para separar lo que es una fase anódica y una fase catódica. Y eso se suele hacer, por ejemplo, en procesos como la electrodiálisis o en electrosíntesis de compuestos orgánicos que podemos desarrollar, ¿no? Hay que separar una y otra fase, una y otra solución mediante una membrana, ¿no? Y esa membrana tiene una resistencia. Entonces, el potencial que estamos leyendo acá es el potencial catódico menos el potencial anódico, más los sobrepotenciales, ¿no? El sobrepotencial del ánodo, más el sobrepotencial del cátodo, más la caída de potencial debido a la solución. Y si hay membranas, bueno, aquí también tenemos que poner la caída de potencial debido a las membranas, ¿no? Entonces, este potencial que nosotros aplicamos es consecuencia de todo esto, va a surgir como consecuencia de todo esto, ¿no? Y nosotros podemos ir analizando estos sobrepotenciales, por ejemplo. Este sobrepotencial anódico es consecuencia de cambios de la concentración de la solución en torno al electrodo. Lo mismo sucede con el sobrepotencial del cátodo. Es el cambio de la concentración de la solución en torno al cátodo. Y eso que, cómo se come eso, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Cambio de la concentración. Entonces, ¿qué sucede en un cátodo? Por ejemplo, en un cátodo, ¿no? En un cátodo va a haber una reacción de reducción. Entonces, si nosotros aplicamos una diferencia potencial alta, por lo tanto, una corriente importante, esa especie que se va a reducir a gran velocidad inicialmente y vamos a tener una solución empobrecida, una película de solución empobrecida en torno al electrodo, en este caso cátodo. Y si se empobrece esa solución, entonces esa solución, esa película de líquido que está cercana al electrodo, su resistencia se va a incrementar porque no va a poder, digamos, conducir energía eléctrica. Y bueno, el proceso empieza a caer. Y lo mismo puede suceder en el ánodo, ¿no? En el ánodo sucede lo contrario. Aplicamos un potencial, entonces el electrodo puede oxidarse, por ejemplo, y supongamos que fuese cobre, ¿no? Entonces comienza a producir cobre más 2, por ejemplo, pero ya en la solución hay cobre más 2. Entonces, en una película que está en torno al electrodo, la concentración del cobre puede aumentar. Aumenta y esa misma película altamente concentrada interfiere en la transferencia electrónica debido al incremento de la concentración. La movilidad iónica se pierde y por lo tanto, si no hay movilidad iónica, no va a haber transferencia de electrones. Y bueno, el proceso empieza a caer, ¿no? Pero como yo no entiendo, sigo incrementando el voltaje, sigue cayendo el proceso, ¿no?
Y por ahí dirán, pero y ese Warren me engañó, caramba, no me dijo que había estas cosas, ¿no? Entonces tú sigues incrementando el potencial, le aplicas más potencial y piensas que aplicando más potencial va a desarrollar el proceso y usted ve que en el reactor el voltaje empieza, o en la fuente de poder ves que el voltaje empieza a caer. Y bueno, pues te rasca la cabeza, te pierdes el pelo y no has hecho nada, ¿no? Simplemente porque no entiendes qué es lo que está pasando. O sea, no podemos aplicar corriente adrede en un proceso electroquímico porque esa corriente que estás aplicando puede ser tan alta que los efectos secundarios que surgen como consecuencia de esa corriente son estos, ¿no? Los sobrepotenciales. Y pueden jugarte en contra, ¿no? La agitación, la agitación. La agitación es eh, muy importante en muchos procesos electroquímicos. Eh, ¿Qué es lo que permite la agitación? De acuerdo a lo que les estoy comentando acá, estos sobrepotenciales, hay un cambio en la concentración en el entorno del electrodo, ¿no es cierto? Entonces, en el cátodo se empobrece y en el ánodo se enriquece. Entonces, eh, la agitación va a permitir remover la solución, la película de líquido que está en torno al electrodo. Entonces, al llevar una solución fresca sobre el electrodo, nosotros tratamos de reducir el efecto de la polarización. Entonces, si eso sucede, nosotros podemos incrementar la densidad de corriente con una agitación adecuada. Podemos uniformizar la concentración del electrolito mediante la agitación. Intentar eso. Eh, entonces, sobre el electrodo, la solución se remueve permanentemente y se evita de que una solución esté altamente concentrada y en el otro esté empobrecida, ¿no? Por eso decimos que se puede renovar la solución en el entorno del electrodo y eso es lo que disminuye la polarización. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de hard chrome, ¿no? Este es un cátodo, un eje de acero que está girando, está rotando y se está produciendo la reducción del cromo, ¿no? Acá se está produciendo una película de alta dureza. Esta rotación permite remover, cambiar la solución de manera permanente. En otros casos, eh, podemos aplicar, por ejemplo, aire, pero no en todos. En otros casos podemos mover al electrodo como esto, haciéndolo rotar, pero no necesariamente podemos conseguir eso en todos los procesos, ¿no? Aquí podemos ver este reactor, este disco que está acá, eh, hace que el cátodo que está en la parte central y lo que está a los costados son el polo positivo, el ánodo, haga esto, ¿no? Haga un vaivén. Ese movimiento permite liberar la gran producción de hidrógeno que hay en este proceso de reducción de cobre a partir de una solución alcalina. Este sistema que ven acá lo he construido ya hace buen tiempo. En un proyecto para la facultad, ¿no? Y todo lo que está en el laboratorio, si es que van, todo lo que ven ahí es lo que lo he construido hace algún tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que tienen mucho tiempo como esto, ¿no? Ya producto de la experiencia digamos, como profesional que hace cosas fuera de la universidad, ¿no? Aquí pueden ver el caso de una solución de cobre. Esta es una solución de cobre que está siendo agitada con aire, ¿no? ¿Correcto? Aquí hay aire
eh, y ese aire es lo que permite que la solución eh, renueva, ¿cómo se dice? Cambie permanentemente sobre los electrodos, ¿no? Hay una renovación de la solución. Recuerden ustedes que sobre el cátodo va a haber un empobrecimiento, ¿no? Entonces, hablo de una película sobre el cátodo, no, no hablo del grueso de la solución. La solución por acá tendrá la solución normal, ¿no? Pero la concentración y todo ello, pero en el entorno del electrodo la situación es distinta, ¿no? Por eso hablamos de procesos heterogéneos, ¿no? Hay una interfase electrolito sólido, pero ese electrolito no tiene esta concentración sobre el cátodo, ¿no? Es distinto. Entonces, este es un proceso industrial, ¿no? De aplicación de cobre sobre un objeto de interés, ¿no? Bueno, así como ven ustedes acá, aquí hay un objeto, pero también nosotros podemos en la realidad eh, llevar procesos electroquímicos, por ejemplo, para reducir metales, para evitar corrosión, por ejemplo, sobre clavos, por ejemplo, sobre clavos. Imagínense ustedes un clavo de 1 pulgada. No podríamos colgar clavos así, ¿no? Sería tedioso, sería engorroso. ¿Cuándo terminaríamos 10 toneladas de clavo, por ejemplo? Entonces hay un sistema que se llama barrel plating. Este, este sistema permite aquí dentro introducir, por ejemplo, 20 kilos de clavo. Y bueno, al final salen los 20 kilos de clavo recubierto con zinc, con níquel, con plata, con estaño. Y usted dirá con plata, pero ¿cómo con plata? Hay muchos objetos que son de bronce y que son objetos pequeños que sirven como contactos eléctricos, ¿no? En distintos, digamos, actividades electrónicas, ¿no? Entonces se hace recubrimiento con plata, ¿no? Pero no voy a recubrir, pues, uno colgando de un alambrito, ¿no? Entonces se hace de manera industrial en un sistema que se llama tambor, ¿no? Es un tambor. Este sistema dentro del reactor gira, va girando y todo esto que está acá tiene perforación, una perforación para ayudar a que la solución ingrese dentro y a su vez también los gases que se generan dentro de este tambor, dentro de este barrel plating, puedan liberarse. Y este tiene un diseño bien interesante porque si no tiene la ventilación adecuada, esto explota dentro de un tanque. Entonces estos son procesos que sirven para desarrollar películas metálicas sobre objetos pequeños, ¿no? Pero que son masivos, ¿no? Aquí tienen una aplicación de hard chrome, ¿no? Este es un reactor vertical, ¿no? Y aquí tienen una aplicación de níquel sobre cobre, ¿no? Estos son objetos que están inicialmente recubiertos con una película de cobre y que luego van a ser eh, recubiertos con una película de níquel. Entonces estamos haciendo un sándwich, ¿no? Un sándwich que va a ayudar a mejorar la resistencia frente a la corrosión del objeto base, ¿no? Son procesos industriales, ¿no? Y aquí se puede ver una serie de dispositivos que van a permitir que este reactor funcione correctamente, ¿no? Aquí hay sistema de filtración, sistema de aplicación de aire, sistema de calefacción. Aquí hay una serie de cosas que ahorita les voy a mostrar un poquito más de detalle. Este es un sistema de níquel, este es un sistema de cobre. Aquí hay un filtro para permanentemente estar haciendo pasar la solución por este filtro que más o menos está filtrando en promedio 5 veces el volumen de este tanque por hora, ¿no? Y aquí también tenemos el níquel, ¿no? Níquel. Aquí tenemos, este es un filtro que está instalado dentro del sistema.
dentro del reactor, pero pueden haber filtros que están fuera también. Aquí tenemos un filtro, este es un filtro, y esto de acá es un sistema de calefacción de esta solución. Esta solución trabaja, digamos, máximo 60 grados. 50 grados, está bien. Y esto de acá que ven es un sistema de aplicación de aire. Por eso que ven esta espuma que está acá como consecuencia de que aquí hay aditivos, ¿no? Entonces, películas de níquel brillante se pueden obtener, un sistema parecido a esto, se pueden obtener níquel mate, níquel negro también, ¿no? O superficies de níquel satinados para distintos propósitos. Aquí tienen el caso del zinc, ¿no? El zinc que se aplica mucho en industria metal mecánica. Y estas películas metálicas de zinc pues tienen aplicaciones en la industria automotriz, en la industria metal mecánica, en la industria de la aviación, etcétera. Y pueden ver ustedes ahí, el zinc es más o menos de un color plateado, pero aquí ven ustedes que no hay ni ese color plateado, ¿no? Y me dice, pero Warren, ¿y qué ha pasado ahí? ¿No? Dice plateado, pero ahí yo veo azul, ¿no? Ahí yo veo amarillo, ¿no? O iridizado, ¿no? Como esto. Estos son acabados. A una película de zinc, nosotros le podemos dar un acabado final para mejorar su apariencia. Por ejemplo, le podemos dar un color azul, le podemos dar un color negro, le podemos hacer este color, ¿no? Iridizado. Esto cuando uno observa el objeto, tiene colores azul, naranja, verde, rojo, etcétera, ¿no? Es iridizado. Y con esto se mejora la apariencia y también se mejora eh, su efecto de resistencia frente a la corrosión. Bueno, hay un proceso conocido mucho a nivel mundial, que es lo que se denomina galvanizado, ¿no? Y el galvanizado no usa energía eléctrica, no usa corriente eléctrica, ¿no? Como ven ustedes acá, el galvanizado permite aplicar una película de zinc bastante gruesa, 80 micras por arriba en 3 minutos. Y en este caso lo que se hace es aplicar esa película, pero en un sistema de líquido, pero de zinc, ¿no? Zinc fundido, ¿no? Y el zinc funde a 450 grados. Y este proceso se lleva normalmente a unos 460 grados, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver cómo estos objetos de acero común, van a ser, digamos, introducidos en este sistema, en este tanque, y va a producirse un recubrimiento de zinc, pero sin corriente eléctrica, galvanizado. Bueno, con respecto a la temperatura tiene un efecto muy importante en las soluciones, ¿no? Por ejemplo, la temperatura puede aumentar la disociación de las sales. Entonces, si se aumenta la disociación de las sales, la solución se vuelve más conductora. Y si se vuelve más conductora, se puede aplicar mayor densidad de corriente. También disminuye la viscosidad de la solución. Si disminuye la viscosidad de la solución, el movimiento iónico también se favorece. Y también otro aspecto del efecto de calentamiento es que ayuda a eliminar gases que se generan en el proceso. Ahora, hay procesos en los cuales nosotros vamos a necesitar calentar la solución. Sí o sí lo tenemos que calentar, pero no lo calentamos con energía eléctrica, ¿no? Por eso, hace un momento acá, les mostré el níquel, por ejemplo, está entre 50 y 60 grados. Para lograr esta temperatura, en el reactor ya
introducimos un sistema de calefacción adecuado, que no tiene nada que ver con la corriente eléctrica que usamos para hacer el proceso. Lo mismo sucede con el cromo, ¿no? Va a 50 grados, ¿no? 50 grados. El oro se puede aplicar en frío, se puede aplicar en caliente, y estos, digamos, amplios rangos de temperatura que podemos tener nos permiten obtener distintas intensidades de tono de color en términos de presentación de un objeto, ¿no? Hay sociedades, digamos, la sociedad mexicana, por ejemplo, tiene un gusto por el oro que no se adapta a los gustos de los peruanos, ¿no? Ahí los amigos mexicanos, esa sociedad, le gusta el oro así, digamos, con ese color intenso, amarillento, ¿no? De color casi natural, ¿no? Pero eso no cala mucho acá, ¿no? En joyería no cala mucho. Que acá le gusta más lo que llaman un tono eh, el dorado viene a decir oro, ¿no? Pero con una intensidad de color, digamos, que no es ese color amarillento intenso, ¿no? Es mucho más suave, inclusive hasta se le puede dar tonalidades. Por ejemplo, se puede modificar el color acoplando al oro, por ejemplo, dosis de plata, dosis de cobre, y podemos cambiar y hacer que el color sea mucho más agradable, ¿no? Va a seguir teniendo el aspecto del oro, pero con algún toque especial, ¿no? En el color. La plata, por ejemplo, funciona a temperatura ambiente, ¿no? Estos son procesos que se suelen hacer mucho a nivel de industria, ¿no? Bueno, este es un sistema de calefacción son lo que llamamos calentadores en este caso de titanio, ¿no? También hay de cuarzo, también hay de vidrio técnico. Bueno, a mí nunca me gusta trabajar ni con cuarzo ni con vidrio, ¿no? Siempre he trabajado con esto. Bueno, Christopher, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntame, dime, ¿qué te parece? ¿Alguna consulta? Buen día, profesor. No, todo ha quedado bien. Ya iré complementando con bibliografía, ¿no? Para prácticas también. Uh-huh. ¿Me escuchó, profesor? Sí, Christopher, ¿tú manejas moto? De hecho, debes manejar, ¿no? Sí, profesor. ¿Y tu moto qué tiene? ¿Está cromada? ¿Cómo se llama? Parafangos, ¿están cromados o están pintados? ¿Cómo? Cromados. Yeah. Christopher es de Tarapoto, pues, ¿no? Charapita que le gusta manejar moto, bañarse en el río. Sí, al estilo Tarzán todavía, ¿no? ¿Sí o no, Christopher? ¿Cómo Claro, se baña ahí en el Convasa? Sí, que sí, como viniste al mundo, ¿no? Muy bien. Jorge, Henry, ¿alguna consulta? Muy interesante la parte que mencionó de los colores. Y creo que sí he visto en internet, creo que hay imágenes, por ejemplo, cuando hacen combinaciones y sale un oro verde, un verdoso, azulado, ¿no? Eso depende Hasta de medio rosado. hasta rosado. Eso depende más que todo de los porcentajes que se le agregue de otros componentes, ¿no? Ajá, ajá. Pero son más de uso estético, creo, ¿no? No es porque le dé una resistencia mayor en sí, o No, es... el oro es un metal suave, ¿no? Entonces, cuando se le aplica otro metal, cambia su propia mecánica.
Entonces, tu novia quiere un anillo que le dure toda la vida, ¿no? Entonces, ya, y esas sortijas no son de oro puro, ¿no? Tiene que tener una dosis de cobre y puede tener cobre y plata, ¿no? Y le da más dureza a la película metálica, ¿no? Josué Cuella, ¿tienes alguna consulta? No todo claro, profesor, sino es algo algo tonto también, pero o sea, también me puse a pensar lo que mencionó antes de hacer clavito por clavito, ¿no? Una alambre por alambre, algo así. Y ahora que le estoy enseñando el proceso, tiene más sentido, ¿no? Que lo haga de esa forma de manera industrial, porque uno por uno es lentísimo. Claro, ¿no? Eso está también para hacerlo en el laboratorio, pues, ¿no? Pero para hacerlo a nivel industrial ya es otro sistema, pues, no puedes hacer un proceso industrial de esa manera, ¿no? ¿Correcto? No podías hacer de esa manera. Tiene que ser con un mecanismo que pueda manejar cantidades, ¿no? Y hay empresas que manejan pues tres líneas ¿cómo se llama? Tambores por ejemplo, producir cantidades grandes, ¿no? Hay tambores que pueden tener capacidades de 20 kilos, 50 kilos. Por ejemplo, en el oro hay, digamos, tambores que se usan que tienen 1 kilo, ¿no? Tambores chiquitos para hacer cosas, digamos, ¿cómo diríamos? De lujo, ¿no? Cosas así que son joyas especiales, ¿no? También se usan, ¿no? Vamos a ver acá. Master Finish provides a wide array of decorative plating processes. In addition to our rack plating processes, we also provide a lower-cost alternative, barrel plating. Please note that we've increased the speed in this video clip to help show you the many process steps required. In the barrel plating process, small metal components are placed into a slowly rotating barrel, which makes its way through each of the processes. Miren, pueden ver acá, este es un proceso con tambor, ¿no? ¿Han visto cómo esto está rotando acá? Entonces, esta es una planta totalmente automatizada, ¿no? Así son las plantas en Alemania, en Estados Unidos son así. No porque me han contado, ¿no? Bueno, porque yo trabajé en una de ellas. En Eislota, que tenía su representante acá en Perú. Pero una planta así como ustedes ven acá no hay en Perú. No existe una planta así de esta envergadura, digamos, esto está totalmente automatizado, ¿no? Esto desde una computadora se da la orden, cuánto tiempo va a estar en el tanque 1, tanque 2, tanque 3, entonces esto va, solo trabaja, ¿no? Y solo saca finalmente el producto, ¿no? Please note that we've increased the speed in this video clip to help show you the many process steps required. In the barrel plating process, small metal components are placed into a slowly rotating barrel, which makes its way through each of the process tanks. What you don't see in this video is an operator moving the barrel from tank to tank. Like all of the other plating processes at Master Finish, we rely on fully automated process control. Laser-guided hoist positioning and pre-programmed computer-driven recipes direct all the travel, dwell times, and rectifier settings. This automation eliminates the human intervention and variation from our process, delivering precise, consistent, and efficient plating results. The barrel plating line you are watching is depositing bright nickel onto small metal components to enhance corrosion resistance and deliver a bright, lustrous appearance. In addition, we can also apply Replichrome, our decorative chrome replacement topcoat, which will give your components a bright chrome-like appearance at a very attractive price.
Let Master Finish bring the cost advantages of decorative barrel plating to your next plating project. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de... Ahí pueden ver los tambores que están girando, ¿no? Miren, estos pueden ustedes percibir que esto va girando, ¿no? Girando, y es un giro lento, ¿no? Este es un giro lento. Después de que estos objetos que están acá salen, tienen que ser secados en otro sistema, ¿no? Violentamente. No se pueden secar al aire libre, ¿no? Porque si no, la corrosión es inevitable. Sánchez Franco, ¿qué opinas de este sistema, de este proceso? ¿Qué te parece? Me canso, ¿no? Sí, la verdad me pareció interesante la parte de la agitación, ¿no? Porque justo el viernes nos estaba mencionando sobre el efecto de la polarización, ¿no? Que se perdía el voltaje. Y me pareció interesante, ¿no? Cómo aminoraba este efecto, ¿no? Pero solo se puede contrarrestar con la agitación en lo que es recubrimientos, ¿no? En las pilas no hay ese efecto, ¿o sí? En las pilas pues no puedes hacer nada, ¿no? En las pilas lo que más bien se usan son, digamos, antipolarizantes, ¿no? Para ayudar eso, ¿no? a que, digamos, el proceso pueda continuar, ¿no? En una pila, lo que llamamos pila seca, que no tiene nada de seca, se usa eso, ¿no? Ok, gracias. Ellos son objetos de bronce. Mira su programación vía computadora, ¿no? Y eso ya va a tomar. Un proceso así acá en Perú no hay.
Ahí lo que está haciendo es desengrasar, ¿no?, los objetos. Ese es un sistema que se usa para secar. Eso va a rotar y va a secar. Esa es una centrífuga. Ya una vez que ha girado todo, listo. Eso trabaja a temperatura. Y esos son contactos eléctricos, ¿no?, que pueden estar con estaño, con plata. Entonces, aquí han podido ver, en este proceso de usar un sistema de barril plating, aquí en Perú decimos tambores, el mismo hecho de rotar el tambor ya ayuda también a disminuir la polarización, ¿no? Aquí en esos sistemas no se suele usar aire, ¿no? El mismo sistema ayuda a ello, ¿no?, contribuye a que esa situación se atenúe. Pero hay otros procesos, sí, pues, donde el proceso, digamos, requiere que se agite la solución, ¿no? ¿No? En Estados Unidos hay plantas. Bueno, solamente para que tengan una idea, ¿no?, les comento esto. Normalmente acá, por ejemplo, alguien tiene su carro y a veces uno ve acá, ¿no?, que las personas ¿cómo se llama esto?, o partes del carro, lo quitan, lo están golpeando, tratan de arreglarlo. En Estados Unidos eso no sucede, ¿no?
Ustedes tienen su carro, pero usted no tiene, a pesar de que usted tiene su carro, usted no tiene ningún derecho a manipular al carro. No puedes hacer eso. Menos puedes sacarle las llantas. Normalmente eso se hace a través de los seguros, ¿no? Y hay plantas que se dedican exclusivamente a hacer, por ejemplo, cromado de los aros de los carros. Y usan un rack, por ejemplo, de hasta 18 aros de carro, ¿no? Y los aros llegan en trailers y trailers, porque en Estados Unidos, pues, el carro no es como acá, ¿no? En Estados Unidos un carro es para trabajo y los carros permanentemente se renuevan, ¿no? Modelos salen cada 3 meses, salen nuevos modelos. Entonces, y cada vez son más hermosos, ¿no? Más bonitos y llaman la atención. Entonces, las piezas de esos carros, por ejemplo, hay fábricas que se dedican exclusivamente a hacer los parachoques, ¿no? Croman parachoques, ¿no? Ese es su trabajo, ¿no? Hay otros que hacen los aros, ¿no? Pero por cientos, ¿no? Entonces, eh, aquí pueden ver, por ejemplo, un proceso de instalación automática, ¿no? A ver, cómo montan una planta, ¿no? Schlotten, bueno, yo trabajé para los representantes acá. Schlotten es una planta alemana que hace esto, ¿no? Ellos montan plantas en diferentes partes del mundo, ¿no? Trabajan con los estados de distintos países y montan plantas así, todo automatizado. Así como ven esta planta, una planta así acá en Perú no existe, ¿no? Y no sé por qué, a pesar de que es Lima, no sé por qué nadie se ha atrevido a hacer digamos, o a traer una planta así, ¿no? Hay industrias galvánicas, pero que en muchos casos son, digamos, que no tienen ingeniería, ¿no? Esto es a través de racks, ¿no? Que llamamos racks. Este rack ya automatizado mira ahí el movimiento que está haciendo. Como hay piezas en todos los tanques, entonces esto ya está automatizado, sabe en qué momento va a ir a, a sacar el rack de uno y otro, ¿no? Ahí tienen películas con cromo, con cobre, y va a aplicar película de níquel, ¿no? Aplica la película de níquel. ¿Mm? Y esa es una película de níquel que se llama níquel satinado. No es una película de níquel brillante, ¿no? Es níquel, pero satinado. Y es un acabado muy elegante dependiendo de los objetos, ¿no? Y aquí como pueden darse cuenta, hay movimiento. Bueno, de por sí ya está la concentración de la solución. Y estos también tienen su laboratorio, ¿no? Donde analizan las soluciones, etcétera, ¿no?
Ahí le va, ahí hacen lavados, aplican aire a presión, aire, agua y aire, ¿no? Para limpiar restos de la solución. Bien, entonces eso nos da una idea de estas cosas que estamos hablando, ¿no? De las condiciones de corriente que se aplican, voltaje, densidad de corriente, concentraciones de las soluciones y bueno, el movimiento, ¿no? Paralelo a ello, hay otras variables, ¿no? Que vamos a ver. Bueno, aquí hay un ejercicio, dice durante la aplicación de cobre de 4 horas a partir de una solución de sulfato de cobre, se depositaron 140 gramos de cobre, ¿no? Entonces, y aquí te preguntan cuál es la corriente que fluía a través de la celda. Bueno, esto es sencillo, ¿no? La masa atómica del cobre es 63,55. Entonces, en este caso de sulfato de cobre, la valencia del cobre es +2, ¿no? Entonces, 63,55 entre 2 es el peso equivalente, ¿no? Y un Faraday deposita 63,55 entre 2, o sea, el peso equivalente de cobre, ¿no? Un Faraday deposita el peso equivalente. Entonces, si nosotros dividimos a este 140 entre el peso equivalente, vamos a saber cuántos Faradays de corriente ha pasado en el sistema, ¿no? Y esto será 4,41 Faradays. Y entonces, esa es la carga, ¿no? La carga. Y esa carga, ¿qué cosa es? Intensidad por el tiempo. Pero ahí tenemos 4 horas. Y si esas 4 horas lo pasamos a segundo, vamos a tener acá 4,41 Faradays por 96.500 entre 4 horas por 3.600, ¿no? Entonces, 29,53 amperios de corriente ha pasado para que eso suceda, ¿no? Y aquí podríamos, por ejemplo, esta cantidad aplicarlo, por ejemplo, para una placa, por decir, de 50 centímetros cuadrados. Y podríamos calcular cuál es el espesor promedio, por ejemplo, que se ha desarrollado sobre ese objeto, ¿no? Muy bien. Entonces, las variables relacionadas con la composición de la solución, ¿no? Entonces, las soluciones electrolíticas tienen, bueno, distinta naturaleza, ¿no? Pueden ser inorgánicas, orgánicas. Las inorgánicas pueden ser de sales simples, sulfato de cobre, por ejemplo, óxido de zinc, por ejemplo, o ser también soluciones complejas, ¿no? Porque, digamos, pueden ser soluciones cianuradas, ¿no? El nivel de cianuro va a complejar cada vez, por ejemplo, al cobre, a la plata. Entonces ese nivel de cianuro tiene que ser controlado para poder tener una disociación del complejo que genere el ion respectivo. Si es una sal con demasiado cianuro, por más corriente que apliques, nunca vas a lograr depositar el metal, ¿no? Entonces, en una solución, digamos, de sulfato o de una solución cianurada, el pH es totalmente distinto, ¿no? En un primer caso es ácido y en el segundo caso es alcalino. Y el tener soluciones, digamos, de distinta naturaleza, de distinta composición, hace que también tengan rangos de densidad de corriente que se pueden aplicar
distintos. Y eso ya lo hemos visto en el caso del cobre de 1 a 2, en el caso del cobre ácido de 1 a 6, ¿no? 3 veces más, ¿no? Las soluciones orgánicas tienen una ventaja de potencial, una ventana, se llama ventana de potencial bajo, ¿no? Puesto que por naturaleza los solventes orgánicos no conducen energía eléctrica, ¿no? O si es que lo hacen de una manera muy pobre. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para desarrollar el mundo de la electroquímica orgánica. Y para ello, hacemos uso de lo que se llama soporte electrolito, que es una sal orgánica, ¿no? O sea, un solvente orgánico disuelve una sal orgánica y al disolverlo genera iones. Y esos iones ayudan a mejorar la conductividad del medio y si hay conductividad, entonces hay la posibilidad de aplicar corriente eléctrica. Es así como se trabaja en el campo de la electroquímica orgánica, ¿no? Pero también hay que señalar que el electrolito que estamos añadiendo, es decir, la sal, no debe reaccionar, digamos, dentro del rango de la ventana de potencial del sistema, ¿no? Si aplicamos un rango de potencial, en ese rango de potencial no debe reaccionar esta sal, ¿no? Algunos electrolitos soportes pueden ser, por ejemplo, cloruro de sodio, dicromato de sodio, nitrato de sodio, perclorato de sodio, algunos electrolitos soportes. Hay otros más complejos también. Entonces, la naturaleza del catión y el anión, la solución, por ejemplo, de sulfato de cobre, el catión cobre está en la solución, catión acuoso, rodeado de aguas. En una solución cianurada, fíjense ustedes, el cobre está en una condición acomplejada, ¿no? Y cuanto más cianuro tengamos, va a aumentar el número de cianuros en el torno del cobre. Entonces, a partir de esta especie, se tiene que desarrollar una serie de reacciones de disociación para obtener el cobre, pero cuanto más cianuro hay, la posibilidad de que el cobre esté libre en la solución es cada vez menor. Y si es que lo logra, su concentración es muy pobre. Entonces, una alta concentración de cianuro no necesariamente nos va a permitir obtener cobre. No vamos a obtener nada en muchos casos. Bueno, el pH de la solución. Las soluciones pueden ser alcalinas, pueden ser ácidas, ¿no? Y en esos rangos podemos depositar, por ejemplo, en soluciones alcalinas podemos obtener oro, plata, cobre, zinc, bronce, latón. En soluciones ácidas, entre 4 y 5, yo diría más 4, 4, 5, ya 5 es un poco ya un extremo, ya ahí hay problemas, ¿ya? Podemos obtener también cobre, níquel, cromo, zinc, oro, estaño, rodio en soluciones ácidas. La concentración iónica para obtener una electroposición metálica fina, una película fina, elegante, que tenga, digamos, que no tenga rugosidades, que no tenga asperezas. Una película perfecta es necesario trabajar con soluciones de baja concentración iónica, ¿no? La concentración real de un ión en una solución va a depender de varios factores. La temperatura, ¿no? La temperatura ayuda a la disociación. Pero hay soluciones, digamos, como les he mostrado hace un momento en el caso del níquel, que sí se tiene que calentar. Pero no calentamos una solución con la corriente que estamos aplicando para hacer el proceso. Eso hay que diferenciar, ¿no? Porque si nosotros calentamos la solución con digamos, parte de la corriente que estamos aplicando, es porque dos cosas. No estamos haciendo correctamente el proceso y no estamos teniendo en cuenta la conductividad del medio, ¿no? Si nosotros mejoramos la conductividad del medio, podemos hacer fluir más corriente.
y por lo tanto poder lograr un objetivo. La concentración real del ion también va a depender, como acá les he mostrado la naturaleza del catión. Bueno, puede estar en una condición acomplejada. Entonces, si el complejo es tan grande, está acomplejado demasiado, entonces no vamos a poder tener iones de esa especie libre en la solución, o su concentración va a ser muy pobre, que no es posible reducirlo, ¿no? Métodos para disminuir la concentración iónica puede ser, por ejemplo, la adición de iones comunes, ¿no? Ese es el efecto del ion común, ¿no? Seguramente en química general se habrán enseñado eso. En química cualitativa también. Por la adición de sales complejas, ¿no? También, ¿no? Acomplejando una solución adecuadamente, podemos tener un cierto nivel de concentración que nos ayude a desarrollar el proceso. Bueno, la concentración también se puede disminuir mediante la dilución, ¿no? Pero eso ya es un error, ¿no? Significa que de repente hemos preparado una solución de alta concentración y el único remedio que queda es diluir, ¿no? De repente sacar la mitad y echarle más agua, ¿no? Entonces, ahí hay un error, ¿no? Por eso lo he puesto en rojo, ¿no? Como para tener alerta, ¿no? Bueno, el poder de penetración está relacionado con la capacidad de la solución que tiene para reducir el metal en cualquier parte del objeto por igual, ¿no? Entonces, si estamos depositando un níquel y es una película brillante, la película debe brillar, si hay partes cóncavas, convexas, debe brillar por igual, ¿no? Debe haber uniformidad. Y el poder de penetración es un, ¿cómo les diría? Es un tema bien delicado que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las zonas que son cóncavas, en la parte cóncava, la película del metal es más grueso, pero en la parte convexa, la película puede ser muy fina o podría no darse la reducción en esa zona, ¿no? A pesar de que oye, la solución está allí, ¿no? Agentes de adición. Los agentes de adición son los aditivos que se pueden usar para mejorar, por ejemplo, el brillo, para mejorar la granulometría del depósito. Entonces podemos usar lo que llamamos abrillantadores, agentes tensoactivos para reducir la tensión superficial en soluciones que tienen muchas sales y ayudar a que gases que se puedan generar se puedan liberar con mayor facilidad. Los humectantes son agentes tensoactivos, ¿no? Niveladores de brillo, por ejemplo, ¿no? Que el brillo en el objeto sea uniforme, ¿no? Y de esa manera podemos tener un objeto con la calidad deseada. Por donde lo mires, el objeto es uniforme. Bueno, en algunos casos también puede haber catalizador. Filtración. La filtración se puede llevar a cabo con un filtro que está instalado externamente al reactor o que está instalado internamente, ¿no? Estos filtros son muy buenos. El filtro absorbe el líquido por acá y radialmente lo elimina por esta parte, ¿no? Esto es como si fuera un embobinado de hilo, ¿no? Esto. Entonces, aquí va quedando ciertas impurezas de la solución que podrían afectar al depósito, ¿no? El filtro no es para filtrar lodos, ¿no? Aquí en el tiempo se pueden acumular lodos, ¿no? Pequeña proporción de lodos, cositas así, ¿no? No es para eso, es para
eliminar algunas pequeñas impurezas que pueden estar flotando en la solución, ¿no? Y que podían eventualmente adherirse sobre un objeto y ya le hace perder calidad, ¿no? Es para eso, no es para eliminar lodos, ¿no? Cuando uno quiere hacer un tratamiento de esta solución porque de repente la solución se ha contaminado, normalmente lo que uno hace es trasvasa la solución, bueno, a otro recipiente y ahí hace los tratamientos, ¿no? Y ese tratamiento pasa por el laboratorio, ¿no? Hacer el análisis de la solución, identificar si por ejemplo hay hierro y cromo, cómo lo vamos a eliminar y todo eso, ¿no? Y eso es muy bonito porque está relacionado con la parte química, ¿no? Con con la parte de química cualitativa, cuantitativa, cómo hacer eso, ¿no? Cómo eliminar hierro de una solución de níquel, por ejemplo, cromo. Entonces, bueno, pues ahí hay que dar rienda suelta a todo el conocimiento de la ingeniería química, ¿no? Pero, por ejemplo, los Schlota, para el cual yo estuve trabajando mucho tiempo, ellos ya tienen los manuales, ¿no? Los manuales. Ahora, tu chamba ya lo vas ganando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, podías tener una solución de níquel, es una solución verde, pero tu experiencia te puede decir que por un cambio de color que puedas tú observar, oye, aquí hay hierro. Pero eso ya tú lo ganas con la experiencia, pues, ¿no? Oye, este acá tiene cromo, ¿no? Y ya entonces hay ciertos procedimientos de cómo podemos eliminar esos elementos, ¿no? Entonces, en algunos, un filtro adecuado en una solución debe hacer girar, debe filtrar la solución entre 3 a 5 veces el volumen del tanque, ¿no? Del reactor. Entonces, estos filtros se venden por capacidades, ¿no? Se venden por capacidades. Hay unos que pueden filtrar, por ejemplo, 5.000 galones por hora. 5.000 galones por hora. 20.000 litros, ¿no? Digamos, por hora. Si tengo un tanque de 5.000 litros, bueno, ese filtro podría ser el adecuado. Entonces eso va a hacer girar y normalmente antes de empezar los procesos, siempre los filtros empiezan a trabajar primero, ¿no? Están manteniendo la solución adecuadamente. Todo este sistema que está acá internamente no tiene un metal, ¿no? No tiene nada de metal, todo es 100%, vamos a llamarlo así, orgánico, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es la bomba, ¿no? La bomba y aquí está el medio filtrante. Entonces, imagínate que esto va a filtrar una solución de ácido crómico, ¿no? De una solución de una planta galvánica. El álave no puede ser de bronce, pues, ¿no? Porque antes que termine el proceso de filtración ya no tienes bomba, ¿no? Ya se acabó. El ácido se lo llevó totalmente, ¿no? Y en vez de filtrar, contaminaste la solución. Entonces, todos estos sistemas no tienen nada de metales, ¿no? Son, digamos, sistemas de filtración desarrollados exclusivamente para esa industria, ¿no? Bueno, miren, aquí se pueden ver, por ejemplo, aquí, toda esta tubería que ven acá, estas conexiones, en las disposiciones, en las normas alemanas, americanas, se trabajan así, ¿no? En el ambiente, digamos, está, digamos, especificado la calidad del aire para el trabajador. Y estos sistemas que están acá son para remover los gases que en estos procesos se desarrollan.
en el cátodo siempre va a haber el hidrógeno, pero el hidrógeno, digamos, cuando se desprende, puede arrastrar parte de la solución al ambiente. Y ahí se puede evaporar, entonces puede generar y puede afectar a la salud de los trabajadores, ¿no? Bueno, allá se piensa así, ¿no? Bueno, acá ya tienes el resultado, pues, de todas estas variables que controlan el proceso electroquímico, ¿no? Este parachoque cromado se ve espectacular, ¿no? Esta máscara del carro, este tráiler. Aquí, esto para los humos de combustión, todos están cromados, ¿no? Los aros están cromados, ¿no? Porque el cromo le da una resistencia muy importante a la corrosión a los objetos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces aquí todavía quedan algunas diapositivas, pero ya el tiempo no nos da más. Entonces nos volveremos a encontrar ya en la cuarta semana, la próxima semana, y estaremos haciendo otros detalles más avanzando en este curso. Repasen, léanlo, traten de bajar ese libro de Alan Barr, ahí tiene muchas cosas importantes. Y adelante, ¿no? Seguir para adelante. ¿Alguna consulta para terminar, jóvenes? Joshua Gamarra, ¿tiene alguna consulta?